Bueno, hemos leído un texto, creo que más importante de lo que normalmente solemos pensar o darle la importancia. Hoy quisiera un poco continuar lo que hablé el domingo pasado. No sé si los que estuvierais, si os acordáis, dije, entre otras cosas, que era necesario que experimentáramos el amor de Dios, porque sin el amor de Dios ciertas cosas ni las podemos enfrentar. Y si os acordáis, hablaba de cómo, por ejemplo, Jesús se enfrentó a la cruz, cómo perdonó a los que le estaban incluso martirizando. Y dijimos que eso era posible porque el amor del Padre estaba en Jesús. Y Jesús era consciente de que era amado y valorado. Y el ser humano, cuando no se siente amado ni valorado, no se siente bien. Está mal. Porque eso te desequilibra por dentro. Cuando tú te sientes poca cosa o te sientes que estás roto por dentro, pues eso te lleva incluso a tomar decisiones equivocadas, a hacer cosas que no convienen. Y a veces, como decíamos, era por miedo, por inseguridad en ti mismo, por un montón de cosas que Satanás utiliza para llevarte por caminos que a lo mejor ni tú mismo quieres, pero que eres incapaz de enfrentar. Pero bueno, no voy a repetir lo que dije el domingo pasado, pero necesitaba que recordáramos esto, porque en la vida normal, y en la vida, aunque sea una vida incluso rutinaria, siempre nos vamos a encontrar cosas, gente, por ejemplo, que a lo mejor le caes mal. Gente que piensa que tú eres, yo qué sé, como un mueble más que si pudiera se deshacía de él, o yo qué sé, gente que también puede haber gente incluso que, como dicen en mi tierra, te tiene tirria, o gente que piensa que eres poca cosa. En fin, pueden darse muchas circunstancias. Gente que sencillamente no está de acuerdo contigo, con tu manera de ser, con tu manera de comportarte o de pensar o lo que sea. Y especialmente cuando tú, no sé si te ha pasado alguna vez, has querido ayudar a alguien, lo has hecho con buena intención y sin esperar nada a cambio, y a lo mejor te devuelven mal por bien, pues suele ser muy doloroso. No te digo ya si a lo mejor es una persona cercana, un amigo, un pariente, pero esto suele pasar en la vida normal. Y esto, unido a lo que he dicho, cuando tú no te sientes valorado, no te sientes amado, antes se decía mucho, ahora ya no lo escucho, pero cuando yo era pequeño se solía decir mucho esto de tanto tienes, tanto vales. Es decir, se medía a las personas, hoy también, lo que pasa que hoy no se dice. Quizás hoy es curioso tanto que se habla incluso de solidaridad, de empatía,
y hoy se utiliza más a las personas que probablemente antes. Y por supuesto no es que antes fuéramos perfectos, ni mucho menos, pero hoy disfrazado de un montón de cosas, incluso en el matrimonio. El matrimonio, el enfoque de hoy es hasta que te puedas sacar algo mientras me sea de provecho, vale, estamos juntos. Pero cuando ya me dejes de ser de provecho, pues mira, incluso antes de casarse ya se hace separación de bienes, se hacen ciertas cosas porque hoy en día no se trata de ser uno. Hoy se trata de, bueno, alguien con quien yo me pueda sentir cómodo, me pueda sentir cómoda. En definitiva, mientras me sea algo de provecho, vale. Si ya no me eres de provecho, no me vales. Claro, con una mentalidad de este tipo, en la que todo tiene que ser utilitarista, utilizado y tal, pues incluso ciertas cosas, y no me extraña que haya gente que diga que la palabra de Dios ya es muy antigua, eso era para otras épocas, pero esto ya está superado, hay que abrir la mente, no sé a qué hay que abrir la mente, de tanto abrirla tanta porquería va a parecer un estercolero, pero bueno, hay que abrir la mente, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en realidad nos estamos, bueno, digámoslo claro ya, nos estamos autodestruyendo como sociedad y como humanidad. Y por eso digo que este es un tema tan importante del que muchas veces no hacemos caso, pero que en la Iglesia sobre todo, porque en el mundo que pasen ciertas cosas, pues según como se mire hasta puede ser normal, el mundo es lo que es, el príncipe de este mundo es quien es, y no podemos esperar del mundo donde reina Satanás que el mundo vaya bien y la gente se sienta bien, se sienta feliz, en paz, se sienta equilibrada. De hecho, yo una de las preguntas que cuando me vienen supuestamente diciendo, no, si el mundo va ¿a mejor, ¿en qué? ¿En qué? Que tenemos Mercedes y antes íbamos con cuadrigas, que antes se peleaba con lanza y ahora peleamos con rayo láser. Bien, pero la humanidad ¿cómo está? En cualquier tema que cojas. ¿Cómo están las familias? La relación hombre-mujer hoy está prácticamente rota totalmente. ¿Cuántas parejas se mantienen unidas hoy en día? Ya quedamos como dinosaurios. Dentro de poco nos dirán, tú eres ya un... Y bueno, podríamos decir, vale, bueno, ya te has liberado, porque parece ser que si te liberas de tu cónyuge, ya eres libre, ya eres... Ahora yo pregunto, bueno, vale, ya te has liberado. ¿Eres feliz? ¿Estás completamente satisfecho? ¿Has encontrado todo lo que querías? O seamos sinceros, ¿sigues igual o peor que antes? Entonces, si sigues igual o peor que antes, ¿no será que a lo mejor el divorcio no te soluciona el problema? ¿No será que el rechazar algunas cosas no te van a solucionar los problemas? Yo creo, hermanos, que
a veces, sinceramente, porque yo pienso también, la gente no es tan tonta. No es tan tonta. Mira cómo cuando te interesa, por ejemplo, algo, acusan a los hermanos y a las hermanas, a los cristianos que dan, es que vosotros tal y cual, es que... Y cuando lo quieren utilizar de excusa, mira cómo saben por dónde entrarte. Es que tú dices esto, pero luego te he visto que has hecho aquello, tal. Luego entonces se dan cuenta de ciertas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se dan cuenta de que el pecado es pecado y te lleva por mal camino. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta. O es que según su propio criterio, bueno, es que si yo dejo ciertas cosas y tal, entonces están tan enganchados, hablemos claro, por una serie de cosas que Satanás los tiene pillado, vicios, costumbres, miedos, como he dicho antes, porque ahí se forma un batiburrillo de cosas, donde la gente lo que quiere es no ser incomodada y pasarlo bien según sus criterios. Entonces, ¿eso qué hace? Que no te enfrentes a ciertas cosas. Pero si no te enfrentas a la realidad, ¿qué pasa con aquel que tiene una enfermedad seria y no va al médico porque no quiere que el médico le diga lo que puede tener? Pues que al final termina de aquella manera, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, no quiere enfrentarse a la realidad. El camino de la verdadera fe, en contra de lo que nos dicen, no es un camino para cobardes. Porque la verdadera fe implica aceptar que el Señor te dice, tú estás en pecado y me necesitas. Y reconocer que estás en pecado y necesitas a Dios, eso no gusta. Porque implica cambios en tu vida. Pero cuando uno está enfermo, aunque te pongan una medicina que sea desagradable de tomar, algunas de ellas yo me acuerdo de pequeño, algunos tipos de jarabes y cosas de estas que estaban más malos que... Y mi madre me venía y me decía, te lo tienes que tomar porque te tienes que curar. Entonces, suele pasar a veces que hay medicinas que no son agradables, pero son necesarias. Y Dios lo que busca para ti y para tu vida no es lo que a ti te gusta, es lo que tú necesitas para sanarte. Aunque a veces te amargue, pero te sentará bien. Entonces, ¿qué nos dice este texto de hoy? ¿Y por qué lo he unido con el del pasado domingo? Porque todo tiene que empezar, hermanos, y esto lo tengo que dejar muy bien recalcado, por una obra del propio Dios directamente en tu vida, la gracia de Dios, una obra de sanidad interior. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene que experimentar el amor de Dios. Tienes que ir a Dios y decirle, Señor, yo necesito tu amor, necesito experimentar. ¿Por qué, hermano? No solamente porque lo necesitas, porque va a ser un alivio en tu vida. Hay una razón que trasciende a eso. Y es que
tú necesitas sentirte seguro, no porque nadie te lo diga, sino porque el amor de Dios ha tocado tu vida. Necesitas sentirte seguro de que Dios te ama. Porque cuando tú estás seguro de que Dios te ama, las circunstancias no te influyen lo mismo. Porque circunstancias a veces desagradables las vas a pasar, quieras o no. Pero cuando tú no estás equilibrado, digámoslo así, como decía el domingo pasado, interiormente, las circunstancias te van a influir mucho. Pero si tú, como os dije que vemos en Jesucristo, si tú estás absolutamente seguro del amor de Dios por ti, ¿qué vemos en Jesús? Que fue a la cruz. En el peor momento se queda solo, incluso sin la comunión de su Padre Celestial, cargado con el pecado de todo el mundo y maldito en una cruz. Pero él en ese momento dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confió en el Padre hasta el final, bajo cualquier circunstancia. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Por esto, pero ¿por qué necesitas esta seguridad interior? Porque todos vamos a tener una batalla colectiva e individual al mismo tiempo. ¿Contra qué? Contra Satanás y el pecado. Ahora, ¿cómo se hace esa batalla? Otra cosa que quería añadir, normalmente, y lo he oído muchas veces y dentro incluso del pueblo del Señor, bueno, pero César, perfecto, no vamos a llegar a ser. Habrá que tolerar ciertas cosas y tal. ¿Qué trampa tiene esto? Y qué bien se lo monta Satanás. Es verdad que la propia palabra dice que vendrá lo perfecto y que de momento conocemos en parte. Es verdad que vamos de camino. Pero, ¿qué impide que crezcamos y que avancemos? ¿Dónde está escrito en la palabra de Dios que tú llegas al Señor y tal como llegas, así te quedas? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque yo creo que en las iglesias también nos está pasando que, bueno, como no podemos llegar a ser perfecto, pues se trata más de tolerar cosas que la palabra del Señor rechaza, porque no podemos ser perfectos, a luchar contra esas cosas. Que estás luchando y caes, levántate. Y es mentira, lo digo así de claro, es totalmente mentira que tú no puedas ir cambiando e ir creciendo. Y podemos ver multitud de textos, pero hay uno que es muy claro, donde el apóstol Pablo dice de gloria en gloria. ¿Qué pasa? ¿Que el apóstol Pablo era Superman? Un hombre que dice: me gozaré en mis debilidades, porque en mis debilidades se perfecciona el poder de Dios. Él era consciente de sus debilidades, pero era consciente de que sus debilidades no podían impedir que Dios rompiera eso y creciera hasta llegar a un punto en que dijera: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Ha habido un crecimiento, porque tenemos que crecer. Y fundamentalmente el mensaje de hoy es: la Iglesia está llamada a crecer, no a quedarse paralítica en un estado para toda la vida. Ahora, a crecer, ¿cómo y en qué? ¿Qué sería crecer? ¿Por qué nos juntamos no solamente en el culto? Nos tendríamos que juntar más en otras cosas. Mirad, fijaos que lo titula, aunque esto no viene en el original, pero bueno, a veces los títulos vienen muy bien. El párrafo dice: la vida antigua y la nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer morir? Es decir, ¿qué tengo que quitar de mi vida? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate lo que te está diciendo. Si tú eres hijo o hija de Dios y practicas estas cosas, el Señor te va a dar un cachete por algún lado. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora ya que estáis en el Señor, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando venimos a Cristo, empezamos un proceso de cambio. Y lo que Dios espera de nosotros es que cambiemos. Y te puedo decir que si de verdad te pones en las manos de Dios, cambias. No ocurrirá todo en un día, pero el Espíritu Santo, si tú le dejas hacer en tu vida, te va a cambiar. ¿Y cómo se hace eso, entre otras cosas? Bueno, tienes primero la palabra, como he dicho antes, todo empieza porque tú experimentes el amor de Dios. Vuelvo a decir, esto es básico. Tienes que sentirte amado por Dios, valorado por Dios. Tienes que ser consciente de que a Dios le importas. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que dice Dios. Y si Dios te ha dicho yo te amo, ¿es Dios mentiroso? Dios te ama. Aleluya. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ¿cuál sería el siguiente paso cuando tú te sientes amado? De gracia recibisteis, ¿quién se acuerda cómo sigue? Dad de gracia. Tú has recibido algo que no es para que te lo guardes, es para que lo compartas con los demás. ¿Y dónde es el primer sitio en donde tienes que compartir? A veces hablamos de la unidad de la Iglesia, del no sé cuánto, del no sé quinto. ¿Dónde empieza todo eso? Si yo no soy capaz de tener un trato adecuado con el que tengo más cerca, al lado, con el que puede estar incluso en mayor sintonía conmigo que mi propia familia carnal,
porque yo con mi familia carnal no tengo tanta sintonía a veces como la que tengo dentro de mi familia espiritual. Si con mi familia espiritual yo no puedo tener una relación adecuada, ¿con quién la voy a tener? ¿Dónde empiezo yo mis primeros pasos y dónde empiezo a cambiar yo? ¿Pero a cambiar para qué? Para empezar a tratar a los demás y para que los demás me beneficien a mí también. Somos el cuerpo de Cristo. Es en la iglesia donde yo tengo que aprender a amar a los demás, a recibir amor de los demás, a ayudar a los demás, a hacer un servicio el que sea, porque cada uno tiene a los demás, para formar una gran familia donde estemos todos en armonía. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, Dios es realista. Dios no es de estos que yo siempre digo, además, por eso suelo decir que el cristiano tiene que tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Del cielo recibimos lo que Dios quiere que hagamos, pero con los pies tenemos que hacerlo. Dios no es un Dios que se queda solo en lo teórico. Dios dice que nos ama, pero Dios ha demostrado hasta dónde nos ama. Eso no es una teoría, no es una filosofía. El cristianismo se diferencia de todas las demás religiones en que Dios, cuando ha dicho una cosa, lo ha demostrado. Se podrá incluso no creer que Jesús es Dios, vale, pero lo que ningún historiador serio puede decir es que Cristo no existió, no murió en una cruz y se sacrificó de esa manera. Entonces, Dios, cuando tú quieras saber lo que Dios te ama, mira lo que ha hecho por ti. Ahora viene la siguiente pregunta. Como le hizo una vez uno a Jesús. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí te da toda la lista. Te dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Mira cómo Dios, que es la verdad, no te engaña. Dios sabe que a veces vamos a chocar entre nosotros. Dios sabe que a veces, porque todos tenemos problemas y defectos, las cosas no van a ir como todos esperamos, que es que no haya ningún problema, no haya nada de nada y estés tú allí como en una urna de cristal. Dios lo sabe y por eso Dios te dice que vas a tener que soportar. Dicho de otra manera, vas a tener que aguantarte algunas cosas, pero por amor a tu hermano te las aguantas. Hablemos claro. Habrá otras que no habrá que aguantar, pero hay cosas que sí hay que aguantar. Y eso forma parte de la vida cristiana. ¿O es que Jesús no tuvo que aguantar a los apóstoles? ¿Sabéis que hay un versículo, no me acuerdo cuál es exactamente, que dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Sí, pero también Jesús alguna vez, el Señor dijo, esta gente ya me están sacando de quicio. Pues también somos llamados en nuestro trato con los demás a soportar.
perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mira lo que te dice. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Veis lo que os dije del amor? El Señor mismo te refiere cómo te he tratado yo a ti, cómo te he amado, cómo te he perdonado, cómo he tenido misericordia. Pues tú haz lo mismo. De gracia recibiste, haz de gracia. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Ni la familia, ni el que a los dos os guste el fútbol o os guste la filosofía, ni que los dos seáis bajitos o seáis altos, o gordos o medio pensionistas. Nada de eso es el vínculo perfecto. A lo mejor te sirve para hacer un club, pero el vínculo perfecto, es decir, lo que te vincula a otra persona con una, digámoslo así, con un pegamento irrompible, es el amor. Y el amor de Dios, evidentemente. Y luego dice algo interesante, que también, ahí veis cómo está todo relacionado. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué tiene que gobernar tu corazón? La paz. Oye, ¿y cómo puedes tener paz para que tu corazón no se desequilibre? ¿De dónde viene esa paz de Dios? De sentirte de sentirte amado por Dios. Tú tienes paz cuando no ves peligro, no ves riesgo. Pero con las circunstancias a veces de la vida, ¿cómo vas a decir no veo riesgo, no veo peligro? Pues si está la cosa, sí, pero cuando tú digas, pase lo que pase, mi Dios está conmigo, porque mi Dios me ama, pues que venga lo que venga. Porque cuando tú estás seguro del amor de Dios, incluso como los profetas antiguos y algunos hermanos y hermanas, aunque pases por el martirio, el poder de Dios va a estar contigo. Según se nos cuenta a los cristianos, cuando iban al circo y eran devorados por las fieras, estaban cantando himnos al Señor. ¿Tú te imaginas estar siendo devorado y estar cantando himnos? ¿Qué pasa ahí? ¿No será que el poder de Dios en ellos era tan grande? El amor de Dios por ellos, no te preocupes que aunque tengas que ir al sacrificio, mi poder y mi amor va a estar contigo de tal manera que no te vas ni a enterar. Ese es el amor y el poder de Dios. Hasta cuando Dios te pida, por lo que sea, algún tipo de sacrificio, como dice su palabra, aunque pases por las aguas, yo estaré allí. Aunque pases por el fuego, yo estaré allí. ¿Cómo no va a estar contigo con la familia de Dios? Que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Tú has sido llamado a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Todos hemos sido llamados en el cuerpo de Cristo a esa paz. Esa paz es un indicativo de que estás en el Señor como tiene que estar. Y luego dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, es decir, creced.
daos de gracia. Una de las cosas que quería terminar diciendo es que, hermanos, cada vez que tengáis oportunidad de juntar, aunque sean, porque a veces somos tan formalistas incluso que parece que nos tenemos que juntar todos. No, un grupo de la iglesia. ¿Quiere juntarse un día para tomar un café y charlar? Hazlo. ¿Quieres ir con un hermano o con una hermana a darte un paseo por ahí? Hazlo. Somos una familia. Que no se limite tu vida cristiana al culto. Que seas cristiano de lunes a domingo cada semana. Tendremos ocasiones especiales y cuando no las tengamos también. Y que la paz de Dios repose sobre ti y te enriquezcas con tus hermanos. Además, no menosprecies nunca a un hermano, hermana, se entiende, no tenemos hoy también hasta el lenguaje hay que, estoy hablando en español que todos nos entendemos, ¿no? Creo. No menosprecies nunca al hermano, porque cada uno de nosotros somos único y todos tenemos algo que Dios nos ha dado para aportar a los demás. Y en cuanto al crecimiento, la mayoría de los textos siempre habla en plural. No dice hasta que cada uno llegue, por ejemplo, en Efesios, a la plenitud de la estatura de Cristo. No. Dice hasta que todos lleguemos. Porque hay cosas que son para todos. Porque hay cosas en las que solo, y fíjate, escúchame bien, en la que incluso individualmente, es decir, para enriquecerte tú, sin los demás no vas a poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Porque Dios va a usar a tus hermanos para edificarte a ti y a ti para edificar a tus hermanos. Aleluya. Por eso esto es tan importante y por eso es necesario que nos pongamos manos a la obra. Y vuelvo a decir, espero este año sobre todo me gustaría que la Iglesia tome una dinámica, vuelvo a decir, de no ser tan juntaros entre hermanos, aunque sean 2, sean 3, da igual. Pero que haya comunicación, que haya hermandad, que haya crecimiento. Y las veces que podamos estar todos juntos, pues todos juntos. Gloria a Dios. Aleluya.